Soy Fabián Berríos Villalón y les doy la bienvenida a lo que será el formato futuro de mis videos de historia a diestra y siniestra, que espero sea permanente y facilite una relación más coloquial y directa con ustedes. Sin embargo, debo contener esta efusión ceremonial porque voy a cruzarme a una majadera insensata, limitada y simplona fábula ampliamente difundida en el Perú y también en Bolivia, creada en Estados Unidos por un mentiroso continental de linaje republicano y que, aparte de ser una completa falsedad, la han denominado mito sin tener una pizca de realidad. Hablo de la supuesta ayuda inglesa a Chile en la Guerra del Pacífico que, en los hechos, muestra el nivel de la simpleza que se requiere para creerla. Ni siquiera tengo claro si tiene sentido hacerlo porque, al final, burro que adora sus orejas cuesta el doble desasnarlo. O, para ser más sencillo, sabemos que para algunos, sarna con gusto no pica. Pero quédense hasta el final, atentos a los datos que pocos conocen y poseen, y agarren fuerte una taza de café cargado porque no arremeteré suave. Y no se vayan sin tocar la campanita si les gustó. Mis agradecimientos a la editorial Tramviares y a la librería virtual Histobellum.cl, que no solo publica y difunde mis libros, sino los de otros autores de la historia militar del mundo, desde su pasado remoto hasta nuestros días y, por supuesto, infaltable, las guerras de Chile, entre las cuales la Guerra del Pacífico. Si quieres conocer más y en detalle sobre las guerras de todos los tiempos, o en especial de mis libros sobre la Guerra del Pacífico, ingresa a la librería virtual Histobellum.cl. Anota en el cupón de descuento el código DYS15, DYS15, y obtendrás un 15% de descuento sobre cualquier libro que compres. El título, al final apropiado de mentiroso continental para el prominente político republicano del ala conservadora James Gillespie Blaine, nacido de otro político, el nacionaldemócrata y 2 veces presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, para referirse al individuo al que le ganó la desvergonzada y burda elección presidencial de 1884, donde circularon más insultos que argumentos, lo que aparenta ser una tradición de la política estadounidense, extendida hasta nuestros días con contagio hacia otras latitudes, que, y sin que penetremos en su biografía de profesor para militares y ciegos, empresario carbonífero, propietario de un periódico y desde luego millonario, transitó de representante del estado de Maine en la Cámara Baja, o de diputados si se quiere comparar, apoyando con entusiasmo la guerra civil del norte en contra de los confederados del sur, que ocurriera desde 1861 a 1865. Luego senador entre 1876 y 1881, periodo de la Guerra del Pacífico, llegando a ser secretario de Estado, o lo que es lo mismo, ministro de Relaciones Exteriores de los gobiernos de James Garfield, asesinado en septiembre de 1881 en presencia del propio Blaine, y permaneciendo en el cargo con el de vicepresidente reemplazante Chester Arthur hasta completar 10 meses, de marzo a diciembre en el mismo año 1881, incluyendo en ese periodo el primer año de la ocupación de Lima por el Ejército Expedicionario de Chile. De menos trascendencia para Chile o el Perú, volvió a ser secretario de Estado por más de 4 años entre 1889 y 1892. Entiendo que con eso basta para mostrar el perfil del más que influyente sujeto. ¿Por qué lo mencionamos a él? ¿Qué tiene que ver con la leyenda negra del apoyo inglés a Chile? Porque Mr. Blaine fue el creador de la farsa cuando dijo en 1882 en una entrevista para el diario New York Herald, el antecesor del actual New York Times, que Chile le ganó la guerra al Perú con buques ingleses, material de guerra inglés, soldados con uniformes ingleses, armados sobre sus hombros con mosquetes ingleses, no fusiles, que era el arma de la época, y que la simpatía de los británicos por los chilenos fue porque nuestro país apoyó los intereses comerciales de ese imperio europeo
para arrasar la influencia y los intereses comerciales estadounidenses en la costa del Pacífico Sur y Sudamérica. Así de sencillo. Y es que este fue el funcionario de Washington que trató de proteger al Perú interviniendo al máximo para que en las negociaciones de paz con Chile no aceptara la cesión del territorio salitrero y que recibió el portazo chileno cuando, ocupando ya en ese momento la capital peruana, no cedió en la pretensión de demandar su derecho a conquista y resarcimiento para quedarse con Tarapacá conforme los usos de la época y en línea con lo que ya había expuesto en las conferencias de octubre de 1880 entre Chile, Perú y Bolivia, con la mediación de Estados Unidos a bordo de la corbeta de guerra estadounidense La Caguana, conferencias que deberemos reseñar en los próximos meses para comprender las exigencias chilenas al respecto y que fueran la principal e irrenunciable política de la moneda hasta el fin de la guerra. En principio, la pendencia de Mr. Blaine era contra el Imperio Británico, pero también incluyó a Chile con evidente desprecio e impotencia. Desprecio porque, según el documento del Destino Manifiesto y la doctrina Monroe, los Estados Unidos habían nacido y crecido bajo el signo de ser una potencia rectora para los países al sur del río Bravo, que no admitía, y por cierto tampoco admite, desafío alguno. Eso, si les interesa, entre paréntesis, también merece un video explicativo, porque son pautas del país del norte que presionaron a nuestros países desde la independencia. Y la impotencia de Mr. Blaine arrancará de la imposibilidad material y militar de inmiscuirse en la guerra del Pacífico al no contar con los recursos ni capacidades para imponerse, aun cuando lo intentó. Como ven, más elementos todavía para integrar a ese video sobre el Destino Manifiesto y la doctrina Monroe. Bueno, en rápida síntesis, y desmintiendo cada uno de los razonamientos maliciosos de Mr. Blaine, valga decir en primer lugar que en el siglo XIX, para ser específico, siglo XIX, era normal y frecuente que los buques de guerra o naves mercantes de muchos países, incluidos Chile y Perú, se construyeran en los muy superiores astilleros de la Gran Bretaña, la principal potencia naval y marítima de esa época. Allí fueron confeccionados los dos blindados chilenos, el Blanco Encalada y el Cochrane, y los dos blindados peruanos, Huáscar e Independencia. En segundo lugar, los fusiles chilenos de marca Graz, con Blaine, Beaumont, Kropatschek o las carabinas Winchester y Spencer, que Mr. Blaine cita con ignorancia como mosquetes, tienen 5 procedencias: Francia, Bélgica, Austria, Holanda y Estados Unidos, igual que las municiones. No hay ningún tipo de arma larga utilizadas por la infantería o la artillería chilena que provengan de Inglaterra, y de ello hay bastante material de las fuentes originales y libros de historiadores peruanos que los porfiados insisten en no leer. Los únicos fusiles británicos usados en el frente fueron el Martini Henry por parte de los peruanos y el Enfield Snyder usado por Bolivia. En cuarto lugar, los uniformes fueron confeccionados con telas chilenas o francesas y elaborados por la industria textil chilena Paños Bellavista Tomé y una red paralela de costureras que debió organizarse para alcanzar las necesidades de vestimentas para los soldados. Y en quinto lugar, y agregado, también hubo buques de guerra británicos, estadounidenses, alemanes, franceses e italianos en las costas de Chile y el Perú, prestando atención como observadores neutrales a los que les interesaba ver cómo se comportaban los ejércitos y las armas en un escenario completamente novedoso por sus características geográficas, y para medio proteger los intereses de empresarios de cualquiera de esos países, porque en los hechos de algún caso de abuso militar no tenían otra posibilidad que implantar quejas y, con bastante cuidado y cautela, sugerir amenazas veladas con poquita prepotencia, porque seamos francos, no estaba el bollo para creerse más poderosos que Chile cuando lo trataban con unas fuerzas militares conquistadoras metidas en su propio espacio.
Por otra parte, no existe un solo antecedente que existiera un apoyo del gobierno de Su Majestad la Reina Victoria, excepto quizás por un meme de años recientes, con la monarca teniendo de fondo un cuadro con el general Baquedano que puede servirle a los porfiados para aprobar la ayuda británica. O que alguno de sus dos primeros ministros, Benjamín Disraeli o William Gladstone, estuvieran apoyando a Chile o que siquiera mostraran alguna flexibilidad con cualquiera de los dos países en conflicto a los que se les retuvo naves en Inglaterra, cual es el caso de los cruceros Prat y Esmeralda de Chile y los buques Sócrates y Diógenes del Perú, entregados a cada país recién al culminar la guerra. Es decir, los británicos aplicaron la neutralidad exigida por las entonces leyes internacionales. No iban a hacer concesiones con estos pequeños países sudamericanos, créanmelo. ¿Dicen algo los historiadores peruanos o bolivianos para justificar el débil andamiaje de la fantasía? No. Ninguno de los historiadores, cronistas o narradores de la historia de la Guerra del Pacífico penetra las obscuridades de esta leyenda. Aun cuando trataron de probarlo rastreando meticulosamente los archivos británicos recorridos con lupas sobre cada registro, ni los tradicionales y tan respetados historiadores peruanos como Jorge Basadre o Mariano Felipe Pasoldán o el italiano pro-peruano Tomás Caivano y el inglés, también pro-peruano por cierto, Clement Markham, por nombrar los más sobresalientes, mencionan algún apoyo inglés al esfuerzo de guerra chileno, aunque algunos autores posteriores, para justificar el desatino discursivo de ese apoyo, hayan querido embutir la presencia e influencia de empresarios salitreros británicos después de la guerra, en tiempos de especulación contra Chile y Perú, mencionando al aventurero John Thomas North o Robert Harvey. Harvey, un inglés al servicio del Perú como inspector de salitreras en Tarapacá, que se asoció a North para traficar con los bonos desvalorizados que dieran los bancos de Lima a los vendedores de oficinas productoras de nitrato en nombre de los bancos limeños responsables del monopolio peruano, para luego apoderarse de esos bonos con la ayuda de un gerente inglés corrupto en el Banco de Valparaíso. Incluso podemos agregar cómo quiso ayudar Inglaterra, pero no a Chile, sino a sus intereses. El primer ministro británico Gladstone propuso en junio de 1880 a Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos intervenir militarmente en la guerra a propósito de daños sufridos por súbditos ingleses en un ataque chileno. No es necesario mencionarlo. Y consideró una violación a las leyes de la guerra. Estados Unidos les dijo no, porque eso violaba la doctrina Monroe. Y los alemanes dijeron no, porque sería un gasto mayor a los beneficios. De ahí salieron las famosas conferencias en la corbeta Yankee Lackawanna. Y por años he venido escuchando a necios sacar de la manga de la ignorancia la supuesta ayuda de los ingleses en la Guerra del Pacífico, diciendo que el apoyo del gobierno de Chile a las Fuerzas Armadas Británicas en la Guerra de las Malvinas en el siglo XX fue el pago a esa colaboración del siglo XIX, gloriosa estupidez para coronar el absurdo. En fin, se puede seguir con estos detalles tontos, pero seamos serios, ese no es el tema. Lo fabricado en Perú y Bolivia, en base a los comentarios falsificados del mentiroso continental Mr. Blaine, y que ha servido para calmar las frustraciones de los fanáticos de la teoría de la conspiración, para tratar de explicarse el fracaso de perder la guerra ante un país más pequeño y aparentemente más débil, no hizo más que alimentar la ofuscación. El tal Blaine lanzó un fuego artificial con el único objeto de encubrir los verdaderos intereses que revela en la misma entrevista de enero de 1882 para el New York Herald, diciendo que admiraba a los ingleses por ser enérgicos y férreos en su búsqueda de abrir mercados comerciales en el planeta, pero que del mismo modo le desagradaba ver a Inglaterra obteniendo sus triunfos comerciales en un área que legítimamente le pertenece a Estados Unidos,
y que los Estados Unidos podrían fácilmente comandar si quisieran, agregando, según él, que la victoria de Chile arrojaba todo el negocio peruano del salitre a las manos de los ingleses, ya que la exportación de los abonos era cercana a las 700.000 toneladas por año e iba en rápido aumento, dejando todo ese nitrato del ex territorio peruano absorbido por Chile y en manos de los banqueros ingleses que suministrarán el dinero con mercaderes ingleses haciendo las transacciones. Abro comillas de esta parte. Chile ganará de esto en 2 años más que el costo de toda la guerra, mientras Inglaterra absorberá este negocio como absorbió el comercio en Portugal, Egipto, Australia o Senegal. Cierre comillas. Aunque reconoció que culpar a Inglaterra por la victoria chilena, y son sus palabras, le parecía infantil. A fin de cuentas, se lamentaba de la propia incapacidad estadounidense para competir con el viejo imperio europeo, inventando una mentira lanzada como quejido de cordero herido ante las ideas de un zarpazo del león inglés y que terminaron difundiéndose en Perú y Bolivia para apaciguar la incomprensión de lo complejo. Y mirar hacia otro lado, a otra parte, tratando de evitar el análisis de las incompetencias y desaciertos de sus propios gobiernos y élites. Es increíble que ni siquiera sepan de dónde sale el cuento, o si lo saben, que sean tan maliciosamente retorcidos para usarlo de engaño con sus propios pueblos. Creo reconocer las respuestas de algunos, y por eso no necesitaré invitar a esos para que insistan con sus tonteras. Pero invito a los otros, a los que no se dejan engañar, para que den sus opiniones o hagan preguntas sobre esta parte de la fábula mítica de la Guerra del Pacífico, agradeciendo de paso a quienes ven mis videos, tocan la campanita para recibir el aviso de nuevos videos y que desde luego se suscriben, como a quienes entran a buscar los libros de historia militar y de la Guerra del Pacífico de la editorial Tranviares, que está a su disposición en la librería virtual histovellum.cl con un 15% de descuento a través de este canal y de la cual muestro el procedimiento, dejo el vínculo abajo. Solo deben entrar al cupón y anotar DYS15, ya que, gracias a ustedes y esos aportes, se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro, donde veremos el primer video de la saga de 4 videos cada jueves con la batalla naval del 21 de mayo.